¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Clorofila, el lugar donde estaremos fotosintetizando el conocimiento. Estamos muy emocionados ya que arrancamos este proyecto, tenemos los manteles largos verdes puestos, ya que tenemos a una súper invitada. Hoy estaremos charlando con la química Candy Montaño, quien es química farmacobióloga. Está a punto de titularse de la maestría en agricultura protegida y serán precisamente estos temas de los que estaremos hablando. Estaremos hablando acerca de qué es más fácil que cultivemos en nuestro hogar, el debate eterno sobre los cultivos transgénicos, alternativas a pesticidas que pueden generar un menor daño tanto al ambiente como a nuestra salud, así como algunas noticias interesantes como sobre los temas sobre agricultura. Entonces los invitamos a quedarse, a que escuchen. Va a estar súper interesante y sobre todo los invitamos a apoyar este proyecto. Estamos comenzando ese primer episodio y su apoyo es fundamental para que podamos seguir. Entonces los invitamos a suscribirse, a compartir, a interaccionar para que el algoritmo se porte súper bien con nosotros. Entonces quédense a la plática, va a estar bien padre y pues empezamos. Ahí va a ser. Hola, ¿qué tal? Comenzamos esta entrevista después de ya haber empezado y tenerle por ahí una fallita técnica, pero bueno, dicen que así son los buenos inicios. De nuevo, Candy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? También, un poquito nervioso y creo que se notó ahí en las fallas. Ya habíamos notado después de iniciar con una hora de plática y cero de grabación. Pero bueno, esos son los buenos inicios. Claro que sí. Retomando lo que ya poco habíamos empezado, estábamos hablando de tus inicios, ¿no? Yo aquí ya les conté un poquito a la gente que eres QFB, que estás haciendo una maestría en agricultura protegida, pero quisiera que antes de hablar y hacerte algunas preguntas interesantes para todos, que nos platicaras un poquito cómo fueron tus inicios en la investigación, cómo fueron esos primeros acercamientos que te llevaron a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto y quiero ser una mujer científica. Ay, Dios. Bueno, los primeros acercamientos en la ciencia fueron gracias a un doctor que era súper estricto, pero que también nos inspiraba, que él nos contara todo lo que hacía y ver cómo eso que hacía podría cambiar pues el mundo. Ahora sí que pequeños inicios, como tú dices, hacen grandes cambios. Eso me llamó muchísimo la atención y empecé a crear, pues esa parte de mi interés. ¿Y por qué la parte de mujer en la ciencia? La verdad es que fue gracias a una doctora, que pues ya seguramente muchas personas sabrán, fue gracias a la doctora Gabriela, que pues me inspiró desde el hecho, desde la primera vez que yo la vi, me sentí pues como muy motivada y ahora sí que pasó así como de cuando sea grande, pues yo quiero ser como ella, ¿no? Sí. Sí, esos fueron mis primeros inicios y bueno, como tú ya sabrás, pues viajamos mucho juntos por todos esos concursos de ciencia en donde participamos y ver que no solo éramos nosotros, sino que había todo un país y todo un mundo interesados en mejorar, fueron cosas que me motivaron a seguir. Ok. Entonces tú entras a la facultad y es como esta cancha, ¿no? Donde está sucediendo todo, ¿no? Donde entras de primera mano a ver lo que es un investigador, entras a los laboratorios y te llaman la atención y tienes estas figuras que de alguna forma te causan admiración y te hacen decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ellos. Y ahorita mencionaste algo bien padre, que son oportunidades que se presentan, ¿no? Sí, claro. Hubo algunas convocatorias de concursos, que yo sé que eres muy humilde como para mencionarlo, pero pues gente, además de ser una gran mujer muy dedicada a la investigación y lo que hace, ha sido reconocida con diferentes premios. Aquí Candy fue 2 veces ganadora del Expociencias Nacional, también fue galardonada con el Premio Nacional de Jóvenes Investigadores y muy recientemente por sus habilidades para comunicar ciencia, como fue ganadora del concurso audiovisual del INIFAP. Entonces, además de lo que ya haces en el laboratorio, te dedicaste a buscar como que estas oportunidades de concursos de investigación, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en estos eventos? Bueno, la verdad es que dar a conocer pues lo que investigaste y ver cómo otras personas también van a hacer lo mismo en un lugar, te impacta.
te impacta porque te ves las diferentes perspectivas, ves personas que pues analizan tu trabajo y te pueden dar críticas constructivas. La verdad es que es un mundo de conocimiento que cuando estás ahora sí como en casita, pues en casita todo el mundo te aplaude, ¿no? Pero cuando ya sales y ves y otras personas pueden analizar tu trabajo, pues es cuando realmente dices, wow, la verdad es que creo que para nosotros la oportunidad de poder asistir a esos concursos fue una, pues recibir esas autocríticas y poder mejorar y crecer, pero no solo eso, también darnos cuenta que teníamos un buen nivel. Creo que la universidad genera un muy buen nivel de profesionistas porque, pues, como ya comentabas, pues era a nivel nacional y ver cómo en comparación con otros estados analizábamos los proyectos, decía, wow, entonces estamos a nivel nacional. O sea, tenemos un buen nivel. Creo que la universidad tiene un excelente nivel a nivel nacional. Sí, entonces sucede esto, vas a estos eventos, de alguna forma te das cuenta de hasta dónde o lo que puede generar la investigación, ves que se está trabajando en todo el país en esto, te titulas y después viene el siguiente paso que es entrar a un posgrado, que es en lo que te estás dedicando actualmente. ¿Cómo es este proceso? Porque habrá mucha gente que esté en licenciatura que nos escuche que habrá escuchado de las becas de CONACYT, que estudiar una maestría es una oportunidad importante, pero en tu experiencia, ¿cómo fue el ingresar a un posgrado o cómo fue que te decidiste, sabes que yo quiero investigar? Bueno, la experiencia, el trámite, el proceso, mejor dicho, del posgrado, la verdad es que no es sencillo, tampoco voy a decir que es súper complicado, imposible, no, claro que no, pero sí ejerce cierta dedicación. Y no solo desde el momento en que tú te decides, la verdad es que creo que es algo muy planeado. O sea, tú estás consciente desde que estás en la licenciatura si realmente sientes esa pasión por la investigación. Cuando realmente sucede eso, pues vas construyendo un caminito desde tu currículum, ¿no? Porque es uno de los aspectos que se toman en cuenta a la hora de la selección del posgrado. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has participado? ¿Cuáles son tus habilidades? Entonces, todas esas experiencias pues no son de un día para otro, sino que tú vas construyendo un caminito que te va a ayudar a abrir esas puertas hacia el posgrado. Entonces, creo que si se toma con anticipación los requisitos, no debería de ser complicado. El posgrado está abierto para aquellas personas que han decidido adecuadamente pues ejercerlo. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que está, no sé, a punto de egresar, que está viendo la opción, o inclusive a alguien que está en carrera que diga, ¿sabes qué? Pues yo siento que esto es para mí. ¿Qué consejo le darías? Pues la primera, como ya te comentaba, que piense qué posgrado quiere, qué posgrado le gusta, qué posgrado le apasiona. Y también no solo qué posgrado le apasiona, sino también qué se necesita en el mundo, ¿no? Porque creo que es algo muy importante. Muchas veces pues divagamos, pero ¿qué necesita el mundo para mejorar, ¿no? Entonces creo que sería primero que le guste y que sepa hacia dónde va. Y pues después que vaya construyendo esa parte que yo comentaba, que era el crecimiento personal y profesional, para que se facilite el proceso. Ok. Entonces, una sería escoger una línea que te guste y dos, que sea pertinente, ¿no? Porque al final se está gastando el recurso público para formar a la gente de los posgrados y la idea es que trascienda más allá de las paredes de un laboratorio. Intentar compaginar esa parte de que te guste y que pues que el mundo lo esté exigiendo. Sí. Ok. Entonces, bueno, ya referente a tu proceso personal, tú decides entrar a la maestría en agricultura protegida. ¿Por qué agricultura? Bueno, la verdad es que desde mis ancestros nosotros hemos tenido una parte de tierra, una parte de campo. Primero fue mi abuelito, pues luego mi abuelita, luego mi mamá y pues creo que seguía yo. Fíjate que allí es algo bastante padre porque normalmente se cree que en el campo trabajan los hombres, ¿no? Pero lo que me comentas desde tu abuela, tu mamá y ahora tú continuando, se han hecho cargo de... Así es. Y me imagino que es algo bien padre para ti, ¿no? Porque combina esta parte de investigación personal que tanto te gusta a ti
con el legado, siento, de alguna forma de tu familia, ¿no? Que te permite explorar también esas dos partes. Así es, entonces, pues ese legado fue una de las cosas que me motivó a elegir esta maestría. Claro está que la verdad sí lo sentí como un reto muy grande, porque como ustedes ya habrán escuchado, yo soy química farmacobióloga de formación y pues ustedes podrán decir que la bióloga está integrada, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que sí hay un mundo de diferencia entre una cosa y otra. Fue todo un reto, pero bueno, al final se logró. Bueno, se está logrando porque no he terminado, pero pues se está logrando. Entonces creo que cuando haces las cosas con amor, dedicación y paciencia, pues Ujú. puedes lograrlo. Sí, y creo que nada requiere más paciencia que los cultivos, ¿no? Ay, sí. Porque son de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. Y quisiera que empezáramos a hablar un poquito del tema. Yo recuerdo mis clases de secundaria donde se decía que los seres humanos eran nómadas y no fue hasta que se descubrió la agricultura que empezamos a establecernos en comunidades. Entonces, desde ahí la importancia de la agricultura, ¿no? Que ha sido como un sostén o como una base para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero hoy en día está tan normalizado la producción de alimentos que están tan a la mano, que los vemos de forma tan abundante que a veces siento que no se le da el valor al trabajo en campo que debería. Y en gran parte creo que es porque no vemos el tras bambalinas, ¿no? Simplemente vemos como ya el resultado, pero no vemos todo lo que hay detrás. Entonces quisiera que ahorita tú nos llevaras un viaje, ¿no? Desde la semilla hasta el alimento para ver qué es lo que hace el agricultor o qué cuidados se deben de tener para que nosotros podamos comer todos los días. Ok, muy bien. Bueno, la verdad es que no culpo a esta parte de la sociedad, yo era una de ellas, yo también era de las que pensaba, bueno, pues aquí ya está, me lo como y listo, ¿no? Pero no, el proceso va desde la selección de la semilla. Todos podríamos pensar, ah, pues es una semilla, la pongo, listo, agua, tierra, sol, luz, listo, ya está. Pero no, no es así. Entonces, lo primero es tener una semilla de calidad. Una vez de haber seleccionado una semilla de calidad, ahora, ¿dónde voy a poner esa semilla? ¿Dónde voy a poner esa semilla? Es algo crucial. Pero, a ver, antes me gustaría que nos detuviéramos un poquito. La semilla en sí es como la base de la vida de la planta, ¿no? Porque ahí viene toda su información genética que va a dar cómo se va a desarrollar y las características de cada planta. Sí, claro. Pero, ¿qué cuidado se debe tener con la semilla? O sea, ¿cómo alguien elige, sabes qué, esta semilla es buena? ¿O qué diferencias hay, por ejemplo, entre las que ya venden en sobrecitos en el súper Ok. con tal vez la semilla de papaya que yo me comí y ahora la quiero plantar en mi patio? Bueno, dentro de las principales diferencias es la calidad. Por Ujú. ejemplo, una semilla que ya viene en un sobre, ya pasó por un proceso, por diferentes pruebas que nos garantizan, por ejemplo, el porcentaje de germinación. Generalmente son del 90, 99, 95%. Entonces tú sabes que de todas esas semillas que están en el sobrecito, como tú ya comentabas, la mayoría va a germinar. Si tú colocas una semilla de un fruto que no está pues analizada, no tienes la garantía de que germine o no. Esa Mm. es una parte muy importante. Otra es que, por ejemplo, algunas semillas ya tienen tratamientos para facilitar el proceso de germinación o bien para evitar enfermedades al momento del proceso de germinación. Son tratadas previamente. Ah, ok. Entonces, digamos, de alguna forma que las semillas que compramos ya vienen acondicionadas para facilitar el desarrollo de la germinación. Así es. Oye, y aquí también algo bien interesante. Esas semillas, por ejemplo, ¿de dónde vienen? O sea, me Ah, refiero a que tienen como alguna planta que ya saben qué características tienen y de ahí van recuperando o cómo las propagan o cómo ok, de acuerdo. las obtienen.
Ahora sí que es muy parecido, ¿no? Si tú tienes una pareja con ojos azules y tú tienes ojos cafeses, pues seguramente tu hijo tendrá algún resultado similar. No vas a esperar, no sé, un hijo con ojos grises, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces sí, esas semillas vienen de plantas que ya se demostró o se tiene un indicio que generan frutos de calidad, tienen, por ejemplo, más resistencia a algunas condiciones ambientales o cosas por el estilo. Entonces es como una selección, digamos de alguna forma, en cuanto a una buena genética, por decirlo de alguna forma. Ok, ok. Bueno, entonces continuando, ya tenemos una buena semilla que sabemos que tiene un buen origen, que tiene una buena genética. Y lo siguiente nos hablabas era el suelo. Eh, ¿Qué cuidados debemos tener con el suelo? Pues un montón, pero dentro de los principales son sus características químicas y nutricionales. Por ejemplo, químicas como su pH, si es ácido o si es alcalino ese suelo. ¿Y qué tiene ese suelo? ¿Qué nos va a aportar? Muchas veces o en la antigüedad, pues tú ponías tu semilla en el suelo y esperarás a que germinara, que tu plantita creciera y todos felices. Ujú. Pero conforme se ha incrementado la explotación de la agricultura, la erosión, entre otros factores, el suelo se ha convertido en un suelo pobre. Entonces, los nutrientes que necesita tu planta para que tengas los resultados esperados no están del todo en el suelo. Entonces, por eso es importante analizar el suelo, ver qué nutrientes nos está aportando. Ok, digamos que si la planta tuviera alguna dieta, el suelo per se de alguna forma tiene algunos nutrientes, pero por las diferentes actividades humanas, los nutrientes disponibles van disminuyendo y de alguna forma se los tenemos que aportar de otra fuente, ¿no? Así es. Oye, y por ejemplo, en el caso del suelo, alguien que va a cultivar, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, en un suelo aquí en Nayarit con otro, no sé, en Veracruz? ¿O qué factores pueden afectar? Híjole, pues desde el tamaño, por ejemplo, el tamaño y el tipo de partícula de ese suelo, Ujú, partículas muy grandes o partículas muy finas que puedan facilitar o obstruir el proceso de aireación en el suelo, ujú, o bien inclusive de la difusión del agua a través de esas partículas. ok. Entonces, esa es una parte, los nutrientes, como ya comentábamos, y también inclusive la microbiota de ese suelo podría ser distinta. Ah, ok, porque al final la, la planta no está en un ambiente estéril, ¿no? Está en un ambiente donde hay diferentes microorganismos que tanto le puede beneficiar como le puede perjudicar, ¿no? Así es, Ok. Entonces, así es. bueno, analizamos el suelo, ¿Ok? vimos que todo estaba bien, plantamos la semilla, ahora qué sigue, Otra parte muy importante es el agua. el agua. Como todo ser vivo, también necesita agua la planta, ¿no? Está de más comentarlo, pero ¿de dónde vas a tomar el agua? ¿De dónde viene esa agua que tú vas a utilizar para regar tu plantita, ¿no? El agua hay que cuidar que sea de buena calidad. Ujú, ¿A qué me refiero con que sea de buena calidad? Es decir, ¿a qué carga microbiana tiene? ujú. Porque muchas veces se utiliza agua, por ejemplo, de aguas residuales para el riego de cultivos y pues tienen una carga microbiana muy alta que cuando los frutos o el cultivo ya está muy avanzado, se riega con esta agua y puede generar pues enfermedades en el humano, ¿no? Y aquí me gustaría que ¿tú crees que esto es común aquí en nuestro país? ¿Que es un problema real o no es tan común? Creo que es más común de lo que pensamos, la Sí. verdad, sobre todo porque muchas veces el agua no está como tan al alcance, Ujú. entonces se les hace fácil y entonces pues utilizan este tipo de aguas para regar. Pero digamos que toman el agua, supongamos, de un río, ¿no? Que Ajá, aparentemente está normal. Pero ajá. como estos ríos muchas veces vienen de cauce de ciudades donde pasaron por drenaje, hospitales y demás, y no tienen un tratamiento, pues ahora sí que digamos que se nos regresa lo mismo que estamos aventando, ¿no? Así es, y también una parte, pues los contaminantes, aparte de la carga microbiana de estas aguas residuales, también podemos tener moléculas como antibióticos
que es un problema muy fuerte que se está dando de la resistencia a antibióticos, y también algunos metales pesados, mercurio, plomo, que al final, como tú comentabas, al final los arrojamos y están regresando a nosotros, ¿no? De alguna manera. Ya, y de ahí que muchas personas están orientando a producir sus propios alimentos mediante agricultura urbana, ¿no? Porque así tú sabes qué les pones, cómo pasaron y cómo los consumes. Pero bueno, ya más adelante tocaremos este tema. Ahorita continuamos con el viaje de la semilla al plato. Entonces, supongamos que se riega, vamos a creer y a confiar que se utiliza aguas de excelente calidad y esto nos va a ayudar al desarrollo de la planta. Posteriormente, ¿qué otros cuidados se deben de tener? Bueno, esto va a sonar como un chiste para muchos agrónomos, pero la verdad es que es cierto. Dependiendo del cultivo que tú vayas a establecer, pues tienes que ver qué nutrientes va a necesitar. Si esos nutrientes se van a poder proporcionar por el suelo o en conjunto con el agua, porque el agua muchas veces proporciona algunos nutrientes. Entonces, si entre esas dos partes se va a poder aportar lo necesario para el crecimiento de esa planta, si no, pues hay que proporcionárselo. Que supongo que normalmente no pasa, ¿no? Que el Exactamente. suelo y el agua no es suficiente y tenemos No es suficiente, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque con eso puedes reducir la cantidad de fertilizantes, que ahorita es todo un tema, el costo y el abuso excesivo de fertilizantes. Entonces, un buen análisis de suelo y de agua nos va a permitir reducir una parte de fertilizantes. Oye, ¿y los fertilizantes en sí qué son? ¿Son moléculas que ayudan a estimular el crecimiento de la planta o son formulaciones que tienen como los nutrientes para que la planta crezca? ¿O en sí qué es un fertilizante y por qué se considera disminuir su uso? ¿Qué daños pueden tener para el ambiente? Ok. Los fertilizantes son moléculas inorgánicas. Estas moléculas inorgánicas generalmente son generadas a partir de síntesis química. Y ahora sí que es como nosotros, tú y yo y todo el mundo necesita pues proteínas, carbohidratos, grasas para poder, como dice tu mamá, ¿no? Crecer grande y fuerte. La planta también necesita nutrientes. Los fertilizantes proporcionan una parte de esos nutrientes para el desarrollo completo de la planta. Comentábamos la parte del ambiente porque ahorita hay dos puntos muy importantes por los fertilizantes. Los fertilizantes, su uso excesivo ha generado procesos muy drásticos en ríos y lagos por el crecimiento masivo de algunas algas que impide que el oxígeno que está disponible en nuestro lago o en nuestra laguna pues sea partícipe de los peces. Entonces hay un gran daño en el ecosistema, se han desequilibrado algunas cadenas alimenticias por este proceso, y no solo eso, sino que también su síntesis masiva ha conllevado a que haya una carga de partículas en el ambiente en dispersión que pueden generar pues algunos daños pulmonares. Inclusive hubo un reporte que fue muy alarmante que estuvo relacionado con COVID, que la síntesis de fertilizantes estaba contribuyendo a que la esparción de COVID fuera más grande, porque se adhería en las partículas y entonces quedaba más fácil en disiparse en el ambiente. Entonces, cuando vemos un río que está lleno de estas plantitas, no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero las que están ahí flotando, ajá, son unas algas. significa que probablemente hay daños ambientales ahí, ¿no? Porque me imagino que, pues sí, al final estás saturando el sistema con un organismo que está acaparando los nutrientes de los demás y dañas a toda la cadena posterior, ¿no? Así es. Y esto pasa, ¿por qué? Porque nosotros aplicamos una cantidad masiva en el suelo de fertilizantes, piensan que entre más es mejor y muchas veces no es así. Entonces ponen una cantidad excesiva, llueve, por ejemplo, y la lluvia pues arrastra esos fertilizantes, llegan hasta ríos y lagos, y en estos ríos y lagos pues entonces algunas fuentes, por ejemplo los nitratos y algunos fosfatos, ayudan al crecimiento de estas algas. Entonces ese crecimiento masivo se da por la facilidad de acceso de esos nutrientes. Y a nivel de salud de nosotros,
¿Consideras que significan algún riesgo su abuso? Hay algunos que sí, sobre todo aquellos que son a base de amonio. Ujú, Seguramente alguna vez, no sé, o bueno, puede ser que sí, puede ser que no, que vas pasando por una carretera y luego hay como unos tanques un poco grandes en las tierras de cultivo y se ve cómo esparcen un gas. ujú, Este gas, pues si no se tiene el equipamiento adecuado, pues un pueden daño. generar algunas afecciones a la salud. En cuanto a las algas que comentábamos, pues no representan un riesgo para la salud humana, pero sí para todo el Para el desequilibrio ambiente. ecológico. Ajá. Ok. Bueno, entonces de ahí la importancia de tratar de hacer las cosas bien, de hacer los cálculos para ver cuánto nos aporta nuestra agua, cuánto nos aporta nuestro suelo y tratar de reducir la cantidad de fertilizantes que vamos a utilizar. Así es. Eh, pero también quisiera aprovechar aquí para hacer un paréntesis. ¿Qué otras alternativas hay para el uso, para sustituir a los fertilizantes? Ok. O sea, ¿hay algunas otras estrategias que podamos usar? Ah, hay dos vertientes. Uno es generar condiciones para que la planta tenga un proceso más eficiente de nutrición. Por ejemplo, uno de ellos es con lo que trabajé en la empresa que ya comentabas, Ujú. el desarrollo o la exposición de bioestimulantes que faciliten el proceso de absorción de estos nutrientes y entonces necesitemos una menor cantidad Ujú. al final de fertilizantes. En sí, ¿qué sería un bioestimulante? Un bioestimulante puede ser algún extracto de planta, un microorganismo, inclusive pues otra planta, que nos va a ayudar a mejorar los procesos fisiológicos o que va a contribuir a facilitar algunos procesos fisiológicos o inclusive a desarrollar, a mejorar el metabolismo de nuestra planta o inclusive también a desarrollar algunos genes, algunos mecanismos de defensa. Hay algunos reportes que nos comentan que algunos bioestimulantes permiten facilitar la expresión de ciertos genes que son mecanismos de defensa para algunos agentes patógenos, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, digamos que de alguna forma ayudan a que la planta esté preparada para defenderse de patógenos y también referente aportan de alguna forma nutrientes para sustituir los fertilizantes. Puede que sí o puede que no. Hay que dejar muy en claro que un bioestimulante no es un nutriente, no tiene ese objetivo. Hay algunos que aportan además Ujú. de, pero no es eso, sino que va a facilitar o mejorar ese proceso metabólico. O hay algunos que, por ejemplo, Es ah, decir, va a ser que la planta haga más con menos, ¿no? así es, Más que dar. así es. O también, por ejemplo, va a facilitar a que sea más fácil enfrentar algunos procesos de estrés. Ujú. Va a ayudar a combatir esos procesos de estrés y por lo tanto la energía que estaba destinada para combatir esos procesos de estrés mejor se reserve, por ejemplo, para generar fruto. Ah, ok, ok. Entonces, un punto serían los bioestimulantes. Así es. ¿Qué otra estrategia? Aparte, muchas veces se incorpora al suelo una parte de materia orgánica, por ejemplo, la composta, Ujú. que sin embargo también hay que hacer el análisis para ver si realmente hay esa corrección. Algunas partes de fuentes orgánicas que se pueden incorporar. ¿Qué más podríamos implementar? Es Ah, decir, por ejemplo, si alguien en su casa tiene un pequeño cultivo, puede guardar la materia orgánica, como por ejemplo, no sé, cáscaras de plátano y cositas así, incorporarlas. sí, por ejemplo, algo que es muy usual, de hecho, pues en algunas casas es la vermicomposta, donde tenemos un poquito de lombriz californiana, es generalmente la que se utiliza, y se coloca, por ejemplo, no sé, la cáscara de plátano, lo que queda de lechuga. Creo que la cáscara de huevo, ¿no? La cáscara de huevo es una muy buena fuente de calcio, por Ujú. ejemplo. La cáscara de huevo y entonces eso nos va permitiendo pues evitar el uso De de fertilizante. fertilizantes. Claro está que hay algunos cultivos que son más
tienen un requerimiento nutricional diferente, que otros son más simple, más fácil de incorporar. Y me imagino que también a gran escala pues se complica, ¿no? Porque Claro. no es lo mismo un huertito en el patio de mi casa que 10 hectáreas. Sí, claro. Yo Sí, recuerdo haber escuchado, por ejemplo, que en los viñedos muchas veces la uva que no tenía las condiciones para ser utilizada para el vino, la cortaban y la dejaban, la tiraban ahí mismo en el viñedo para que aportara como sustrato. ¿Crees que, bueno, no sé, también en otros cultivos se hacen estas prácticas que tal vez algunos que no cumplen con la calidad se pueden utilizar para nutrir a la planta y que los demás se la cumplen? De hecho, hay muchos, aparte de la uva, como ya comentabas, hay muchas veces lo que pasa es que se termina el cultivo y la materia vegetal que resta se tritura y se incorpora al suelo. Ok. Esos nutrientes seguramente no van a estar disponibles para la siguiente cosecha, pero sí, conforme vaya pasando el tiempo, el suelo se va a ir enriqueciendo. Digamos que es una inversión a largo Así es, plazo. así es. Y es una manera interesante, ¿no? De manejar Sí. la materia. Y además, bueno, ahorita que comentábamos, otra forma de también eficientar el proceso de nutrición es qué bacterias, hay muchas bacterias y hongos benéficos que se pueden incorporar al suelo y que ahora sí que somos amigos, ¿no? O sea, tú me ayudas y yo te ayudo y entonces facilitan ese proceso o ayudan con ese proceso. Uno al proceso de descomposición de materia orgánica y la parte de defensa ante patógenos también. Entonces esa sería otra opción que también podría contribuir. Fíjate, y aquí tocaste algo bien padre, que es que normalmente consideramos que los microorganismos representan una amenaza para los cultivos, pero ya lo hablabas un poquito con los bioestimulantes y ahorita con esta nueva estrategia que nos ayudan a incorporar la materia orgánica al suelo, también tienen su efecto benéfico, ¿no? O nos pueden ayudar para el desarrollo de la agricultura. Sí, claro. Hay hongos y bacterias benéficas. Entonces, estos hongos o bacterias benéficas que se incorporan al suelo hacen una parte como de quimiotaxis, donde liberan moléculas y ayudan. Aquí también me gustaría que nos detuviéramos. Quimiotaxis suena como el taxi que lleva a la molécula de un punto A a un punto B, pero en definición, ¿qué sería una La quimiotaxis? quimiotaxis es un proceso por el cual son señales que se generan mediante moléculas químicas. Es como si yo te hablo, oye, ¿cómo te llamas? Y luego tú me dices, pues yo me llamo Ricardo, ¿no? Entonces el hongo le dice, aquí está mi molécula, ¿eso significa qué? Entonces la planta responde a esa Entonces, molécula. digamos que de alguna forma es el lenguaje entre planta Así y microorganismo, y en lugar de palabras utilizan moléculas. Así es, Órale, qué padre. así es, exactamente. Entonces, nos ayudan bastante este tipo de procesos en el suelo para poder eficientar todo el proceso del crecimiento. Y hay otros, decías tú, ya comentamos, pensamos siempre que las bacterias y los hongos son malos, ¿no? Pero pues no, hay buenos y hay malos, inclusive hay unos hongos que nos ayudan para controlar enfermedades, otras enfermedades o inclusive plagas dentro de los cultivos, que representan una opción más sustentable, más amigable con el ambiente y también más amigable con la salud humana. Ahora, entonces digamos que es como combatir fuego con fuego, ¿no? Hay microorganismos que nos ayudan a defendernos de Así otros. es, de otros microorganismos Ok, entonces, o organismos. continuando otra vez, ya digamos que aplicamos los fertilizantes, aplicamos esas estrategias que también nos ayudan a disminuir su uso. Y ahora, como bien comentas, tenemos algunos adversarios en el ambiente que son organismos patógenos que lo que quieren es nutrirse de nuestra planta y afectarla, ¿no? Entonces, una estrategia que tú comentas es precisamente el uso de microorganismos que nos ayudan a defendernos de otros. Pero lo que muchas veces se ve en la práctica es el uso de plaguicidas, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos consideras tú que tienen los plaguicidas? Y además de esta estrategia que ya nos platicas un poquito, ¿qué se está haciendo para disminuir su uso? Ok. Primero, ¿qué estrategias se están utilizando? Ya comentamos, son la parte de biocontrol, es decir,
Utilizo microorganismos u organismos vivos que nos van a ayudar a combatir esto. No solo hongos o bacterias, sino también, por ejemplo, a veces se ponen otras plantas donde se deposite la plaga, y es decir, me como esta planta para no comerme la planta que tú quieres, ¿no? Ah, la carne de cañón. Así es, esa es Creo otra parte. también que una vez me comentaste que escuchaste una conferencia sobre, bueno, después de una pequeña parada técnica, te estaba hablando acerca de que las estrategias para disminuir el uso de plaguicidas. Ah, ok, ajá. Y le estaba recordando que una vez me comentaste sobre que había virus que también ayudaban a disminuir las enfermedades en las plantas. No sé si puedes comentarnos un poquito más. Sí, claro, estos virus que nos han ayudado a combatir algunas bacterias, donde se aplican estratégicamente para que podamos eliminar la carga bacteriana del cultivo. De hecho, es algo muy interesante que se ha empezado a utilizar inclusive para algunos sistemas en salud, por ejemplo, para el control de biofilm en catéteres en hospitales. Algo muy similar. Cuidado. Lo siento, me emocioné. Algo muy similar ocurre con los cultivos. Aplicamos para disminuir este virus, va directamente en búsqueda de esa bacteria, directamente y solamente de esa bacteria, porque es una búsqueda o una selección para esa bacteria y entonces permite la disminución de esa carga bacteriana. Hace una desinfestación. Digamos que son como virus específicos para dañar o afectar a las bacterias, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, si teníamos una bacteria que causaba una enfermedad en nuestra planta, nosotros colocamos un hongo, un virus, perdón, que no afecta ni a la planta ni al humano, pero sí a la bacteria. Exacto. ¿Y por qué solo afecta a esa bacteria? Porque la secuencia que tiene ese virus es estrictamente para esa bacteria. Por eso no podría generar, y claro, se tienen que hacer un montón de estudios, ver que es estable, que no mute, para que pueda aplicarse como una estrategia. Okay. Pero es una nueva alternativa biotecnológica para reducir los plaguicidas químicos que muchas veces tienen efectos toxicológicos, ¿no? Bueno, es que ese no funciona, bueno, sí, no funciona tanto como para plaguicidas, pero sí es una parte de este tipo de control que son afectados para los cultivos. Otra estrategia para disminuir el uso excesivo de plaguicidas, por ejemplo, hay un hongo que es muy famoso, Beauveria. Este hongo se coloca, por ejemplo, en el insecto, forma una capa algodonosa, entonces libera una toxina y esta toxina hace que el sistema inmune de nuestro insecto se debilite y al final, pues, muera, ¿no? Okay. Entonces, esa es una estrategia. Este hongo nos ayuda hasta para el control como de 200 insectos. Es un muy buen mecanismo de biocontrol. Oye, entonces, por ejemplo, ¿a qué plagas está sometida la planta? Unas son insectos, otras son microorganismos. Sí. ¿Y la otra qué serían? Virus. ¿Virus? Ah, ok. Virus y también, pues también otras cosas que afecta a la planta, pues son el estrés. El estrés. El de estrés las condiciones ambientales. Así es. Okay. El estrés ambiental. ¿Qué más podríamos hacer? Algo muy importante para disminuir también la cantidad de plaguicidas es que nuestra planta esté bien nutrida, que ahora sí que como dicen las mamás, que crezca grande y fuerte para que se vea facilitado el proceso de defensa o bien para que si la enfermedad la afecta, pues sea menos el impacto que se genere. Ok, es decir, que los mismos sistemas que ya tiene la planta de defensa sean efectivos ya que se encuentra sana, ¿no? Claro. Al igual que nosotros, si nos encontramos pues enfermos, ahora sí como dicen las mamás, con las defensas bajas, es más fácil que contraigamos alguna enfermedad. Sí, muchas veces pudiéramos llegar a pensar que las plantas no se defienden, pero la verdad es que no, las plantas se defienden desde mecanismos de la liberación de ciertas moléculas hasta, por ejemplo, la expresión, por ejemplo, del color, el aroma. Pueden ser diferentes estrategias de defensas que pueden aplicar. Ok. Entonces, por ejemplo, si vemos, bueno, de hecho aplica hasta con humanos, ¿no? Si yo veo una planta roja, un amarillo muy chillante o algo así, es más complicado que diga, ¿sabes qué? Me voy a comer esta vallita que claro, tiene ahí, ¿no? A una que veo verde que transmite, no sé, de cierta forma paz, ¿no? Entonces, son mecanismos que también tienen Sí, claro. bastante interesantes.
Bueno, entonces, La bueno, no sé, otra algo que quieras pregunta agregar. era que si que qué daños podía causar, ¿no? Me comentabas. Cierto, por ejemplo, es una discusión o un tema que se ha traído recientemente a la mesa, ¿no? Y que muchas veces trasciende en regulaciones sobre el uso de ciertos plaguicidas, que no sé, en la Unión Europea o en Estados Unidos hay algunos que ya están completamente prohibidos, pero que sin embargo aquí en Latinoamérica pues se siguen usando. Entonces, no sé, en tu experiencia, si nos puedes comentar por qué se regula esto o qué consecuencias tiene tanto para el ambiente como para nuestra salud el uso excesivo de plaguicidas. Bueno, para la salud humana hay efectos, pues digamos que muy importantes, sobre todo algunos efectos cancerígenos. Ujú. Es tan importante el control de eso que de hecho aquí en Nayarit, no sé por si no lo sabían, hay una línea completa de investigación por parte de la universidad que analiza el uso de estos plaguicidas. En la salud puede generar algunos problemas como desde fertilidad, algunos problemas como de cáncer, como ya comentábamos, algunos problemas hepáticos, entre otros. En el ambiente, bueno, pues la contaminación de lagos, lagunas, inclusive también afecciones a la biodiversidad y desequilibrios en las cadenas alimenticias. Entonces parece que es algo muy simple, pero la verdad es que es algo muy complejo que es de cuidado. Sí, ya que al final son moléculas que están diseñadas para dañar el desarrollo de ciertos, pues ahora sí que patógenos, ¿no? Pero digamos que esto no es tan específico y también tiene consecuencias para nuestra salud. Entonces, eh, ya nos comentabas algunas alternativas, pero no sé tú cómo ves el panorama. ¿Crees que en la práctica se están haciendo esfuerzos para realmente disminuir el uso de los plaguicidas o consideras que todavía hay mucho por hacer? Ay, no, creo que nos falta muchísimo para hacer. Lo más Sí. recomendable es hacer un manejo integral de plagas, así se comenta. Y esto es decir, yo realizo un monitoreo de mi cultivo, de qué es lo que está pasando, estarlo checando, así como la mamá va y te revisa la tarea, a ver cómo vas, a ver si estás avanzando o no Ujú. estás avanzando. Algo muy parecido, ¿qué está pasando en mi cultivo, no? ¿Para qué? Para poder actuar a tiempo. Cuando nosotros tenemos densidades muy pequeñas de plagas, nosotros podemos aplicar estrategias de biocontrol. Ujú. Entonces, si podemos controlarlo con base a eso, disminuimos y decimos, ok, ya no necesito este plaguicida. Si nosotros no monitoreamos nuestro cultivo, lo dejamos avanzar, entonces las estrategias de biocontrol se quedan cortas. Y es por eso que se inicia con este proceso masivo de aplicación no consciente, porque no solo es decir, este plaguicida se me antoja aplicar, no, es analizar con base a qué es mi plaga, en qué momento del año estamos, en qué condiciones estamos, si ya apliqué un plaguicida, es de este grupo, ya no puedo seguir aplicando del mismo grupo. Entonces, Es no un es poco como los solamente antibióticos, ¿no? exactamente como los antibióticos. Entonces, no nada más es decir, ya está, pues aplico el que yo quiera. No. Entonces, creo que estamos un poco atrasados porque no tenemos una parte de conciencia o de hábito de estar monitorizando. Simplemente nos damos cuenta cuando ya está. Cuando ya todo está invadido, entonces es cuando nos damos cuenta y por eso aplicamos, decimos, no, ya rápido que se acabe. Entonces hacemos el control químico. Ahora sí que es mejor prevenir que Así lamentarlo, porque al es. final, o sea, si lo analizamos desde el punto de vista social, está en juego la economía de una familia, ¿no? Que muchas veces ponen en riesgo sus ahorros, su tiempo y su esfuerzo, y al verlo afectado por una enfermedad, pues aplican todos los recursos que tienen a la mano para combatirlo, pero pues Así sí es es. mejor tener un cuidado previo y evitar Sí, estas monitorizar. afecciones. Y también hay algunos productos que nos van a ayudar a, a evitar que se instale la plaga. Por ejemplo, algunos repelentes, algunos extractos, por ejemplo, el extracto de canela, el extracto de ajo, intentar hacerlo de la manera de evitar, digámoslo de alguna forma, algunos productos de síntesis química. Ujú. Creo que también jabón, ¿no? Alguna vez
llegué a escuchar que se utilizaba o no es tan efectivo. Sí, hay algunas veces que se aplica jabón en etapas tempranas, pero a veces, dependiendo ya a gran escala, creo que no resulta como tan factible. Esa es una, y otra que pues también podría llegar a afectar el pH del suelo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de aplicaciones. Ok, entonces mejor que llamen a un experto, vamos a dejar tu contacto y cualquier persona que esté cultivando algo, aquí está, quién sabe. Pues a mí o a alguien más. Tú échate flores. Bueno, entonces ya vimos toda esta parte que es de alguna forma las adversidades a las que se tiene que enfrentar nuestra planta. Y ahora que sigue, ya estamos listos para cosechar y vender y ahora sí que la gente pueda consumir los alimentos o no. Bueno, ya que la nutrieron bien, germinó bien, la nutrieron bien, ya pasaron contra todos los bichos habidos y por haber. Hay otra parte que se llama las buenas prácticas agrícolas Ujú. y también el manejo agronómico. Una parte importante también es evitar el desarrollo excesivo vegetativo para que la energía se destine a los frutos. Aquí no sé si podrías hablarnos un poquito más de eso. ¿Qué es el desarrollo excesivo vegetativo? Es decir, en términos más coloquiales, mi planta genera muchas hojas o muchos tallos, entonces la energía que destinó para eso ya no se destina para los frutos, por ejemplo. Digamos que es como Entonces, nosotros, ¿no? Que si estamos en todas partes y no nos centramos, pues nomás no. así, exactamente. Entonces, las podas nos ayudan pues, a destinar una mayor energía para los frutos. Y bueno, ya que superamos también esa parte, ahora sí, analizar cuando ya tenemos el inicio de, por ejemplo, la floración, en el caso de aquellos cultivos que generen flor. La polinización es otro punto muy importante, donde entran las abejas, pues Salvemos a las abejas. salvemos a las abejas, es muy importante salvar a las abejas. Las abejas, el movimiento, las corrientes de aire, los movimientos mecánicos que nos ayudan al proceso de polinización. Y posterior al proceso de polinización, una vez que tú ya tengas todo lo demás, más la polinización, ahora hay algo que se llama amarre de fruto. Es decir, ¿Como el que me hiciste o...? algo así. Para más informes de amarres, aquí conmigo, no es cierto. El amarre del fruto, es decir, que nuestro fruto llegue hasta su término, no solo que inicie y luego se caiga, ¿no? Que se tiene que quedar en la planta hasta que cumpla. O sea, literal se amarra para que no caiga el suelo y antes de que esté listo para cosechar. No se amarra. ¿No? Entonces, No, implementan diferentes estrategias, desde algunas fitohormonas, algunas prácticas, por ejemplo, se llama ahorcamiento, donde tú obstruyes un poquito el flujo de nutrientes para que se quede allí el fruto, y otras estrategias. Entonces, después de eso, polinizaste, amarraste el fruto, por decirlo de alguna manera, y ahora sí hay que esperar a que cumpla con las características ese fruto para poder cosechar. oye, y aquí que hablamos de la polinización, el tema abejitas creo que es muy importante porque pues lo hemos escuchado cotidianamente, ¿no? Que las abejas, las abejas, las abejas. Pero ahora sí que tú que sabes y has analizado por qué son tan importantes, qué papel juegan en la agricultura y en el que podamos alimentarnos todos los días. Híjole, ahora sí que por alguna vez escuché ahí que decían que si las abejas se acababan, se acababa el mundo. Y la verdad no creo que estén tan errados, Ujú. porque el proceso de polinización, si no lo realizan las abejas y no hay corrientes de aire, pues no ocurre. Entonces aquí es muy importante que la flor se polinice. ¿Por qué? Porque así como nosotros, pues necesitamos un hombre y una mujer para que genere pues un otro ser humano. Las plantas también necesitan células femeninas y masculinas para que se pueda generar ese fruto. Ahora sí que el fruto es como su hijo. Entonces, esa metáfora de que llega la abejita, la florecita, es literal. O sea, se lleva el material genético de un espécimen masculino hasta un espécimen femenino. Y una vez que de alguna forma, no sé, se forman, no sé si ahí sean gametos o qué, pero se da la producción del fruto, ¿no? Así es, entonces si no tuviéramos abejitas, pues el proceso de polinización tendría que ser por corrientes de aire
o de forma mecánico o de forma manual. Y híjole, Es muy imagínate, complicado. no sé, tal vez como tú ya lo viviste, Ajá. en el invernadero, pues era sencillo porque teníamos, no sé, 3 surcos de pepino. Pues fácil, ¿no? Polinizas, agarras una florecita, se la pasas a otra florecita para que se polinice y lo haces tú de forma Pero manual. hacer eso en 10 hectáreas, Pero pues si yo no. ya tiene 100 hectáreas, wow, pues ahora sí que cómo le hago, ¿no? Oye, y yo recuerdo que alguna vez vimos un documental sobre las abejas. Y no sé si recuerdas que de alguna forma decían que se estaban utilizando algunos plaguicidas que afectaban precisamente a las abejas, que habría apicultores, no recuerdo si eran de Oaxaca o de Veracruz, era de la parte sur de México, que ancestralmente ellos criaban las abejas, hacían su miel y todo, pero con la llegada de grandes compañías que estaban propagando plaguicidas de forma descontrolada, se veía la muerte de estas abejas que afectaba tanto a su producción de miel como a las cosechas de otros productores, ¿no? Entonces, también es un factor de riesgo, ¿no? O una consecuencia del uso excesivo de los plaguicidas. Así es, los plaguicidas, como ya comentábamos un poquito atrás, decíamos afecta la biodiversidad. Entonces Ujú. también afecta las abejas. De hecho, por ejemplo, en invernadero, como en invernadero pues está cerrado, ¿verdad? Pues no entran abejas. Entonces, ¿qué hay? Pues se compran abejas y Con- se liberan las abejas en el invernadero. Luego esas abejas retornan nuevamente a donde iniciaron. Y es muy importante que cuando se va a realizar ese proceso no haya habido una aplicación de plaguicidas, porque si no, Las abejas no las hacen su abejas no chamba. van a resistir. Así es. Ahora, pues una razón más para cuidar a nuestras abejas y para visibilizar el papel que juegan en nuestra alimentación. Así es. Entonces, una vez la planta es Polinizada. polinizada y comienza el desarrollo del fruto, ¿qué cuidados hay que tener? Ay, bueno, dependerá si estás a campo abierto o si estás en algún cultivo protegido, pero en general pues hay que cuidar, por ejemplo, el luz, perdón, cuando hay, por ejemplo, no sé, un crecimiento masivo, por ejemplo, de malezas, porque le roban los nutrientes a tu planta. Si estás hablando de un invernadero, hay que cuidar la humedad y la temperatura de ese invernadero, porque temperaturas muy altas y humedades relativas muy altas propician al desarrollo de hongos, no precisamente buenos, sino hongos malos. Entonces, la radiación, en caso de estar invernadero o en algún cultivo protegido, la radiación, que sea la radiación pertinente. Y bueno, pues de manera general creo que serían las más importantes, cuidarnos de algunas condiciones ambientales y disminuir la mayor cantidad posible de estrés. No hay que satanizar al estrés, el estrés también es bueno, pero no pasar no Fíjate, pasar a aquí niveles muy altos. sacando los traumas, mi psicóloga me decía, el estrés existe por algo, porque si no estuviera y te despreocuparan las cosas, no las harías cuando las tienes que hacer. Entonces, traslapándolo un poquito aquí a las plantas, y bueno, ella me decía, pero tienes que saber cuándo estresarte, no puedes estar estresado todo el tiempo. Entonces, me imagino Exacto. que es un poco lo mismo con las plantas, ¿no? Son mecanismos que les ayudan a enfrentar condiciones adversas, pero no pueden estar en condiciones adversas todo el tiempo. Así es, hay una curvita de estrés donde decimos aquí está, aquí no debe, los niveles de estrés deben de estar lo más bajito posibles, que es generalmente cuando el cultivo va despegando. Aquí puedes subir tus niveles de estrés, pero no te debes de pasar de aquí, porque entonces si te pasas, la planta empieza a sacrificar se empieza a sacrificar unas cosas por otras. Pero decimos el estrés es bueno en el caso de las plantas, por ejemplo, para la síntesis de algunas moléculas que pueden llegar a ser benéficas para nosotras, como cuáles, tan simple como los antioxidantes, la Ujú. síntesis de algunos flavonoides, de algunas antocianinas, y de algunos otros metabolitos como algunos terpenos que ejercen ciertos beneficios a la salud. Ujú. Entonces sí estrésate, pero no tanto. Ok, porque si no, ahí queda. Si no, ya se sacrifica, no sé, producción, calidad en cuanto a tamaño o rendimiento de la planta. Ok. Entonces,
cuidamos todos esos factores y ahora sí ya está el fruto listo para cosecharse, ¿no? Ahora, ¿cuál es el viaje desde, ahora sí que del huerto al supermercado? ¿Se tienen que tener ciertos cuidados? Pues primero hay que analizar si ya tiene el punto de madurez de cosecha, es decir, si ese cultivo ya está listo, si tu fruto generalmente es con base a textura, que se ve de forma superficial, textura y coloración, algunos lo hacen con base a calibre, si ya tiene el tamaño adecuado, entonces se cosecha. Y una vez que se cosecha, se le pueden realizar algunas pruebas. Algunos supermercados o algunos parámetros de exportación podría ser, está libre de plaguicidas, porque es un punto muy importante que se debe de cuidar. Entonces se hace el análisis. ¿Está libre de plaguicidas? Sí, ok. Entonces, si ya está libre de plaguicidas, podríamos incorporarlo al mercado. Otra cosa muy importante en la cosecha es que no sufra nuestros frutos o nuestros productos tanto daño mecánico. Porque si tú, no sé, si empiezas a agarrar tu fruto y la avientas, pues se empieza a agrietar y esa grieta, pues tras esa grieta hay un crecimiento posiblemente de microorganismos y ahora sí que va el dicho, una manzana podrida te pudre todas las demás. Entonces podría generarse eso también. ¿En dónde se va a transportar? Se está haciendo una investigación, de hecho, con eso, ¿no? ¿Dónde se transporta? ¿Cómo ese transporte podría contaminar esos alimentos? Entonces todos esos parámetros pues al final recaen en las pruebas. Ok, entonces pues al final hicimos un viaje bastante extenso desde una semillita hasta un fruto que vamos a consumir y que día con día sucede miles de millones de veces a lo largo del planeta y que de alguna forma nos ayuda, lo que tú nos estuviste comentando, a darle valor a los alimentos que normalmente tenemos muy, muy demeritados o muy dado por hecho que van a estar ahí, pero realmente su producción implica mucho detrás. Y bueno, esto fue como que el viaje, ¿no? que se hace. Pero ahora, como comentabas, debido a que muchas veces no sabemos si fue regado con aguas negras, si se utilizaron plaguicidas, si se tuvieron los cuidados adecuados, muchas personas están optando por realizar algunas estrategias que son, creo que se llama agricultura urbana, que es el cultivo de sus propios alimentos. Yo sé que tú estás próximo a sacar un curso, los invitamos, si quieren saber más, pues los invitamos a inscribirse, pero así una embarradita para aquellos que estén interesados en comenzar a cultivar sus propios alimentos en casa. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Por ejemplo, ¿qué tipos de vegetales o de hortalizas son más fáciles de cultivar? ¿Qué cuidados se deben tener? ¿Cómo empezar? No sé si nos puedes hablar un poco de esto. Sí, claro. Bueno, creo que para la agricultura urbana, lo más fácil, lo más que se ha visto son el uso de bancales, es decir, tú tienes como una maceta o también puedes utilizar como instalación de madera, incorporas tierra ahí y ahí puedes empezar tu cultivo. Todo va a depender del espacio. Ya comentaba, los bancales, hay otros sistemas, por ejemplo, de aeroponía, que también es un sistema en vertical que nos va a permitir ahorrar espacio. Hay algunos otros cultivos, por ejemplo, como de hidroponía en sistema flotante. Este es, por ejemplo, en una pequeña tina, por decirlo de alguna forma, se incorpora una solución de agua con nutrientes y aquí podemos establecer con un aireador y solita va a crecer y listo. Esa es otra parte. Otra parte, pues como ya comentaba, es en maceta. Si tú quieres pepinos, por ejemplo, pues pones una plantita de pepino en una maceta considerablemente grande, porque el pepino necesita una maceta grande. Y pues, ¿qué vegetales podrían ustedes cultivar? Creo que ustedes pueden cultivar lo que ustedes quieran. Ustedes pueden cultivar lo que ustedes quieran, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Las partes más sencillas de cultivar, por ejemplo, lechuga. La lechuga tiene un periodo de tiempo muy corto. El pepino, que también es noble. Todo lo que sea de hoja es más sencillo cultivarlo. Y ya hay otros cultivos un poquito más exigentes en cuanto a nutrición y condiciones ambientales. En mi caso, por ejemplo, yo cultivé fresas.
Las fresas son un poquito más exigentes en cuanto a condiciones ambientales, son más susceptibles a sales, entonces en realidad pueden cultivar lo que ustedes quieran si cuidamos las condiciones básicas para cada cultivo. Que serían un poco de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Así es. Su nutrición, el cuidado de que tengan alguna enfermedad. Así Que es. pues supongo que al hacerlo en el jardín de tu casa es más sencillo que hacerlo en gran cantidad. Sí, Entonces tú claro. nos hablaste de diferentes sistemas, sistemas verticales, sistemas hidropónicos y sistemas en... Ay, ¿cómo fue la palabra que me mencionaste? ¿Aeropónicos? No, de los cajoncitos ¿Bancales? bancales. Ajá, no sé si de forma muy breve nos puedas como decir las ventajas y desventajas de cada uno. Ok. Bueno, por ejemplo, el sistema aeropónico, la ventaja que tienen, como lo comenté hace un momento, es que ahorra espacio, ¿verdad? Ujú. Nos puede ayudar a ahorrar espacio. La desventaja de este sistema es que, por ejemplo, como la raíz no está expuesta constantemente al aire, pues también nos podría facilitar el proceso de habilitar algunas enfermedades. Esa sería la desventaja principal, considero yo. La parte de bancal, donde nosotros colocamos una capa de tierra, si nosotros conocemos que es de buena calidad, que pues tiene materia orgánica o que además tiene microorganismos buenos, pues tenemos un control, a diferencia que si lo aplicas directamente a suelo. Tenemos un semicontrol, porque es un suelo que está garantizado, por decirlo de alguna manera. Eso sería en el bancal, serían sus ventajas, sus desventajas. Bueno, que si no se conoce las condiciones de esa tierra que se va a colocar en ese bancal, pues podríamos tener algunas repercusiones. Y los bancales pues conllevan a veces más espacio, porque se colocan de forma horizontal, ¿verdad? Esa sería una desventaja, considero yo. Y además que si tienen, no sé, algún perrito o algo así, pues ahí se puede meter, ¿no? En su bancal. Vulnerable. Les puede dañar el cultivo. Otro que mencionábamos era el cultivo flotante. El cultivo flotante que generalmente se utiliza para cultivos de hoja, como lechuga, como ya lo comentábamos. La ventaja que tiene es que tú, como es en agua, literal, con un poco de fertilizantes, que disminuye la cantidad de fertilizantes que necesitas porque solo lo colocas una vez. Y ya no necesitas esa cantidad de fertilizante que colocas generalmente para este tipo de cultivo, ya no necesitas incorporarle más. Entonces, todos los nutrientes están disponibles en el agua sin obstrucción de la competencia de alguien más. Ya. Entonces, tienes un poquito más de Porque se control. encuentran recirculando, ¿no? De cierta forma. No está recirculando, está de forma estática, pero hay un aerador que nos va a permitir oxigenar el agua. Pero no está recirculando, es un sistema muy sencillo, no necesita tubería, no necesita bomba para la recirculación, como comentabas. Entonces, ¿crees que es una alternativa importante para alguien que quiera comenzar? Sí, creo que es una de las alternativas más sencillas. Y además se ve muy bonito, ¿no? Sí, aparte se ve muy padre. Se ve muy padre y nada más, la desventaja que yo le veo a esto es que nada más es para cultivos que no tengan un peso tan significativo, porque si no, pues no va a permitir que flote esta parte y también que necesite el aerador. Es decir, si se va la luz y ustedes no se dan cuenta, pues Ya, entonces cambia. las raíces se pueden dañar. Ok. Oye, un tema muy polémico de que se ha hablado mucho y se ha debatido mucho en muchos lugares y en muchas partes son los cultivos transgénicos. No sé si Ok. nos puedas definir qué es un cultivo transgénico y por qué de cierta forma están tan satanizados. Ok. Bueno, un cultivo transgénico es aquel cultivo donde su información genética ha sido modificada de forma artificial. Es decir, tomaron una secuencia de ADN de otra planta o inclusive de otro animal o de otro insecto o de una bacteria o de un hongo y se incorpora al ADN de nuestra planta. Y ese ADN que se incorporó, pues entonces ya con ese ADN que se incorporó, pues entonces lo que se busca es que sea más resistente a enfermedades o más resistente a plagas, que tengas un mayor rendimiento, que el cultivo sea más apetitoso o que crezca más rápido. Con eso es lo que se busca con la incorporación de un ADN externo
al ADN, a su genoma normal, por decirlo de alguna forma. Digamos que es como darle superpoderes, ¿no? A la planta. Yo recuerdo alguna vez haber leído sobre, había una comunidad, no recuerdo en qué zona de África, donde el alimento escaseaba bastante y que era muy difícil cultivar por las condiciones tan adversas, tanto de sequía como de calor y demás. Entonces se llevó a cabo una investigación en la que cultivos, creo que eran de frijol sí, creo que era frijol, no recuerdo exactamente, fueron modificados para poder resistir las condiciones de sequía ahí. Entonces se modificaron, se plantaron y ahora eran una fuente de alimento importante para esta comunidad. ¿Tú crees que los transgénicos puedan ayudar de cierta forma a situaciones como esta? Sí, pero pues es que como todo tiene un lado bueno y un lado malo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es subjetivo. Algunos transgénicos han sido satanizados, como ya comentabas, porque generalmente se hacen para cuestiones de investigación, porque los transgénicos podrían generar alergias, podrían generar algunas otras afecciones en la salud o inclusive podrían ayudar a, por ejemplo, si como ya comentamos lo de la polinización, tú quieres que esta planta sea transgénica, pero la abejita no va a saber si solo quieres que esa planta sea transgénica. ¿Qué puede pasar? Que toma una parte de su polen y lo lleva a otra planta y entonces no solo modificaste genéticamente una planta, estás modificando otra planta. Entonces podrías disminuir una parte de biodiversidad. Y también pues he escuchado, se ha rumorado que podríamos generar algunos cambios a nivel celular, ya los humanos, con esta parte de incorporación de ADN que no está, digamos, regulada, ¿no? Así es. Entonces, por eso se ha satanizado un poco. Entonces, digamos que los pros serían que nos ayudan a poder obtener alimento o a desarrollar las plantas de forma más sencilla, pero los riesgos que se han encontrado son precisamente estas afecciones a la biodiversidad y tal vez las cuestiones alérgicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si insertas un gen para una proteína que tal vez normalmente no está en ese alimento, quien la consuma no va a saber y le puede generar esa reacción alérgica, ¿no? Así es. Y creo también alguna vez he escuchado que esos cultivos requieren de ciertos fertilizantes, o no recuerdo si eran plaguicidas específicos, el famoso, ¿cómo se llama este de Monsanto? ¿Te acuerdas? No. Hay un fertilizante muy... ¿A base de amonio? No recuerdo a ver, déjame lo reviso. Ok. Déjame lo reviso. Saludos a mi gato, que ahí se oye. ¿Cómo se llama? Era un herbicida. El glifosfato. Glifosfatos. Oh, ok. Ajá. Los glifosfatos han sido de los plaguicidas creo que más fuertes y que más afecciones a la salud, sobre todo a los que aplican este tipo de plaguicidas, han tenido grandes consecuencias en periodos de tiempo pues prolongados. Cuando se exponen a lo largo de los años pues generan grandes afecciones a la salud. Que creo también recordar en el documental que vimos de las abejas, era como que el villano, por así decirlo, ¿no? Que se estaba aplicando glifosfato y afectaba a las abejas. Sí. Pero bueno, como hablamos un poquito ahorita de afección que muchas veces se da a los transgénicos es por la cuestión de la biodiversidad. Pero al final, cuando nosotros escogemos que ciertas plantas se desarrollen con ciertas características que desde que el humano comenzó a hacer la agricultura, ¿no crees que es algo bastante similar? Que estamos seleccionando qué es lo que queremos que se desarrolle. Creo que no, ¿sabes? No. Bueno, no, porque como tú comentabas desde hace muchos años, todo eso conllevó un proceso de adaptación. Y entonces el fenotipo, el fenotipo fue con base a las condiciones ambientales. Entonces esas modificaciones no solo fueron artificiales o porque tú quisiste lo pusiste y ya está, y a ver qué pasa. Aquí no, hay todo un proceso de expresión de fenotipo en función del ambiente. Entonces todo eso puede repercutir en qué va a acabar todo lo demás.
Ok, porque al final, aunque yo escojo una planta, si no está en el ambiente que debe estar, no va a crecer, ¿verdad? Claro que no. Pero en cambio, si yo le doy gen para que sí crezca donde tal vez no debería, sí crece y además va a afectar a los demás y puede afectar a todo el ecosistema, ¿no? Bueno, y es que una parte es que esté en el gen y otra cosa es que se exprese ese gen. También. Entonces, pues es un proceso bastante largo, costoso y no es garantizado. Porque comentábamos, puede estar el gen y bien feliz, pero si no se expresa, Pues no. pues no va a pasar nada. Oye, entonces, bueno, sabemos que en este mundo no hay blancos ni negros, sino que todo es una No, es escala de neutral. múltiples grises. Eh, para concluir este punto, ¿qué argumentos darías tú a favor de los transgénicos y qué argumentos dirías, sabes qué? Aquí no. ¿Crees que estamos listos como país y como mundos para darles apertura o crees que se requiere detener un poquito, estudiar y hacer regulaciones? Creo que sí, creo que deberíamos tener un poquito más de cuidado y creo que debería estar más regulado. Yo creo que sería importante que todo el proceso del cultivo de transgénico fuera en ambiente cerrado, es decir, en invernadero, donde tenemos un control en la polinización de los cultivos para evitar este problema que mencionábamos de la biodiversidad, porque la abejita no es selectiva, pero en diferencia si tú tienes un ambiente controlado, cerrado, donde tú pues expones esta parte, pues entonces hay un mayor control. Entonces, creo que sí deberían estudiarse más, creo que debería ser un estudio pues a un largo tiempo para estar 100% seguros que no vamos a generar otros problemas más importantes a nivel de salud. ¿Y en qué circunstancias podríamos utilizarlo? Pues como tú ya comentábamos. Por ejemplo, creo que de hecho tú fuiste el que me dijiste, porque tú eres más curioso que yo en algunas cosas. Por ejemplo, en el cultivo de algunas hortalizas en Marte. Las condiciones son definitivamente diferentes. Entonces, ¿por qué no intentar con algunos cultivos transgénicos donde sabemos que no va a afectar la biodiversidad? Oye, y precisamente aquí es algo que te quería comentar. Hay una película bastante famosa que se llama The Martian o El Marciano, que creo que la vimos juntos en el cine. Y la primicia es Híjole, que no me acuerdo. la primicia es que un grupo de astronautas estaba haciendo investigaciones en Marte. Hay una Ajá, tormenta, el grupo se va, pero dejan a un astronauta en la basecita que tenían. ajá. Y resulta que este astronauta no tenía los alimentos necesarios para vivir todo el tiempo que tenía que durar la misión para regresar por él, pero de la fortuna que él era botánico, entonces encuentra la forma de producir sus propios alimentos en el planeta rojo. ¿Qué tan viable creerías tú que sería el cultivo de alimentos en otros planetas, como Marte ya aterrizándolo ahí? Pues creo que es viable mientras tú le des las condiciones. Ujú, Al final, si la planta tiene lo mínimo necesario, va a crecer y se va a desarrollar. ujú. Entonces, claro está que si le facilitas el proceso, pues será mucho mejor, ¿no? Como lo que hablábamos de la inserción de algunos genes para la resistencia a sequía, a calor, A radiación, a ¿no? radiación. Entonces, pues yo creo que sí es viable, también sobre todo porque hay algunos, por ejemplo, invernaderos móviles que últimamente están como muy de moda, donde se generan las condiciones ideales, hay un control absoluto de luz, temperatura, radiación, este, inclusive aeración o dispersión, por ejemplo, de CO2 que nos ayuda a una parte del desarrollo. Entonces, si nosotros propiciamos todas las condiciones adecuadas en otro lugar, no veo el problema de por qué no se pueda cultivar. Ujú. En un sistema cerrado, claro Porque está. creo que se han hecho ensayos, ¿no? En desiertos o en condiciones adversas en nuestro planeta que de alguna forma emulan un poco lo que es Marte y creo que se han tenido resultados positivos. Entonces, en tu experiencia, en tu punto de vista, mientras nosotros logremos mantener controladas las condiciones, independientemente si es aquí o en Marte, se podría tener el cultivo de alimentos. Sí, claro. O también otra parte importante sería el proceso de adaptación, Ujú, ¿no? El proceso donde nosotros podemos un poquito ayudar
a que se facilite el proceso de adaptación. O bien, por ejemplo, volvemos una partecita de bioestimulantes. Muchos bioestimulantes nos ayudan a enfrentar ciertos niveles de estrés, por ejemplo el estrés calórico, estrés salino, estrés de muchos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estrés calor, que es el que está en Marte, como comentabas, si nosotros tenemos una correcta nutrición y además ayudamos a nuestra planta con algún bioestimulante, pues entonces a lo mejor sería más fácil el proceso de adaptación en esas temperaturas. O si hay una deficiencia muy grande de agua o cosas por el estilo. Ya. Porque recuerdo también que una vez haber visto que estabas escuchando una conferencia sobre, creo que eran microorganismos que ayudaban a resistir el estrés por falta de agua, ¿no? Sí, inclusive hay algunos, las micorrizas, no sé si por alguna vez por ahí las escuchaste hablar, Sí, o sí. algunos otros hongos que nos ayudaban a que la planta quedara una parte como encapsulada de agua, a resguardar agua para cuando tuviera el proceso de sequía pudiera seguir con su funcionamiento normal. Entonces sí, la incorporación de algunos microorganismos que inclusive pueden funcionar como bioestimulantes, como ya hablábamos hace un momento, pues podrían ayudarnos al proceso de adaptación. Para que en un ambiente tan adverso como Marte pudiéramos tener la producción de alimentos. Así es. Ok, es bastante padre hasta dónde va a llegar la agricultura. Sí. Bueno, ya casi para terminar, hemos visto muchas series o muchas películas donde hay un apocalipsis zombie, ¿no? Donde los recursos son limitados, es difícil conseguir alimentos porque si sales te muerde un zombie y pues ya valiste. Y se crean muchas veces comunidades que se aíslan y producen sus propios alimentos. Claro. En un escenario como este hipotético, suponiendo que si alguien alguna vez nos escucha mientras hay un apocalipsis zombie y quiere cultivar sus propios alimentos, ¿qué cultivos crees tú que serían más viables o más sencillos y que además aporten una mayor nutrición en una parte donde pues ahora sí que los recursos son muy limitados? Híjole. Bueno, creo que de las más sencillas y creo que de lo mejorcito, pues hay que buscar lo mínimo necesario que necesita el cuerpo, ¿no? Carbohidratos y proteína, ¿verdad? Que es lo mínimo necesario. Entonces, lo primero que pensaría yo, ay, ¿qué cultivo tiene una cantidad no tal vez como una vaca de proteína, pero sí que tenga una cantidad, pues que aporte algo de proteína, ¿no? Y que además aporte carbohidratos, no sé, a mí se me ocurriría algún cultivo, por ejemplo, de, no sé, frijol, alguna lenteja, por ejemplo, alguna leguminosa que nos pudiera aportar un poquito de eso. A lo mejor también esos, porque el frijol pues relativamente pues está rápido, ¿no? Hasta en el kinder nos ponen a Ajá, a germinar un germinar los frijolito. frijolitos. Creo que sería una de los más sencillos y que además tiene un aporte pues significativo de hierro, ¿no? Y el otro cultivo que se me ocurre a mí, si estamos en ese proceso y tenemos niveles tan altos de estrés, un cultivo rápido que también nos aporte pues algunos antioxidantes, pues se me ocurre alguna hortaliza, no sé, alguna zanahoria que también nos va a proporcionar algunos almidones y también algunos carotenoides. Para ver a los zombies. Claro, y así puedes ver mejor los zombies. Sí, no, lo que definitivamente no cultivaría, por ejemplo, sería papa. Fíjate, yo pensé en papa. Yo jamás cultivaría papa. ¿Por qué? Porque una es porque son puros carbohidratos, son puros almidones y sí se puede aprovechar esa ingesta, pero la papa es uno de los cultivos que se encuentra más susceptibles a enfermedades. Entonces, la papa es un tubérculo, está abajo de la tierra, pero por lo mismo que para ti va a ser una fuente espectacular de carbohidratos, también para los hongos y las bacterias. Entonces, si tú no tienes cuidado con eso, fácilmente se va a contaminar Y no va a llevar a su fin. Y todos se murieron de hambre. De hecho, aquí entre nos, y todos vamos a guardar el secreto, las papas son uno de los cultivos que mayor bombardeo tienen de fungicidas para que puedan llegar a su término. Órale. Porque es una ingesta muy fácil de carbohidratos. Entonces, los hongos están maravillados. Entonces, hay una aplicación masiva de fungicidas para llegar al final de la papa. Entonces, yo jamás
aplicaría. Yo jamás, por ejemplo, cultivaría papa. ¿Y qué fuente de carbohidratos? Algún camote, por Un ejemplo, camote. que también tiene cierta parte, pero es menos que la papa. una menor, alguna zanahoria, como ya Mm, comentábamos. ujú. Ah, otro que pues que se me ocurre, como ya comentábamos, el frijol. Ujú. El frijol creo que sería bueno, inclusive maíz, pues son carbohidratos. Pero Ento- la papa, por el hecho de estar en el suelo, enterrada, Es muy es vulnerable. muy vulnerable y si tú lo analizas, la cáscara de la papa es muy delgada, por ejemplo, en comparación de la cáscara de un camote Ujú. o la cáscara, por ejemplo, de una jícama, que es una cáscara mucho más gruesa. Que la de la Entonces, papa. a menos que tenga un daño mecánico, se va a facilitar la incorporación de algún hongo. Ok, entonces si hay un apocalipsis zombie, No recomendamos siembren papas. cultivar frijol. Así es. Pues bueno, con esto terminamos esta plática súper interesante. No me queda más que darte las gracias por tu tiempo, tus conocimientos compartidos y esperemos a todos los que escucharon les haya gustado. Les agradecemos y pues el micrófono es tuyo para despedirte. Puedes decir lo que quieras, no sin antes. Les recuerdo que Candy aquí estará próxima a estrenar un curso para todos aquellos que quieran cultivar alimentos en su casa. Aquí en el video van a estar los datos de contacto. Pero bueno, ahora sí que lo que quieras despedirte, el micrófono es tuyo. Muy bien, bueno, pues primero que nada, pues felicitarte a ti también por tu programa. Creo que es una excelente iniciativa para la divulgación y difusión de ciencia. Creo que pues es un ejemplo de que muchas veces lo damos por demás, muchas veces nos dedicamos los científicos o nos quedamos con la idea de publicar y listo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a los demás? Entonces, felicitarte por tu iniciativa de iniciar con este proyecto. Te deseo todo lo mejor, que vengan muchas cosas más, que podamos sentarnos a dialogar, a comunicar y para poder compartir el conocimiento a los demás, como comentabas. Entonces, felicidades y bueno, al público en general, pues que con mucho gusto estoy abierta para cualquier duda, información o algo, lo que quieran platicar, no sé, un café, lo que quieran. No, no es cierto, el café tal vez no, no es cierto. Lo que quieran, estoy abierta a sus dudas, comentarios, preguntas, lo que ustedes gusten. Y pues nada, también invitarlos a que desarrollen su huertito urbano. No hay nada, créanme que no, una de las experiencias más bonitas de la vida, bueno, al menos para mí lo resultó, fue ver cómo esa semillita que uno planta luego crece, luego te genera alimento y luego comértelo. O sea, el alimento que tú compras en el supermercado no se parece en nada al que tú cortas y te lo comes. Hay una diferencia abismal, entonces invitarlos a todos a que tengamos este conocimiento básico de cultivar nuestros alimentos. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y por dejarme, digamos, a inaugurar este magno proyecto. Bye. Listo, mi vida. ¿Ya? Ya.